Vamos a presentar un videíto, como les dije, de Veolia, ¿no? Bueno, Veolia, pero en inglés se pronuncia Veolia. Veolia, ¿no? El video está en inglés, ¿ah? Para los que saben, no es necesario. Voy a bajar un poquito el volumen para traducirles un poco, ¿ya? A ver, vamos a traducir un poquito porque no, ya. Ahí dice que desarrollar accesos de recursos, de preservar los recursos disponibles, dice, ¿no? Cada día nuestros servicios de suministro llevan agua potable, dice, ¿no? Ya. También dice que los planos de tratamiento de agua potable proporcionan suministro ininterrumpido de agua potable a la demanda. Como ustedes ven ahí, el agua viaja directamente, dice, de las plantas hacia los tanques elevados y por topografía, dice, va fluyendo el agua por gravedad, por el sistema de gravedad y llega a todas las redes, ¿no? Domiciliarias, ¿no? Los niveles variables de consumo. Se ven ahí mantenimientos de redes, se está observando mantenimiento de redes, ¿no? Con suma facilidad. También dice que se detectan, acá hay un detector de fugas. Cuando hay fugas no es necesario saber dónde está, sino que a través de un ecosistema detectan fugas, ¿no? Es una detención acústica, dice, ¿no? Es un detector acústico y el uso es, ¿no? Es un gas trazador. Todo esto va por los edificios, ¿no? Y se usa el método de Usager. Ese es el método de Usager para ver la lectura de las temperaturas y la calidad de agua. ¿Ya? Esto es la calidad de agua. Este es el famoso Usagers que estamos viendo en estos momentos. El Usagers nos da una lectura real, en el tiempo real, de caudal, presión, ¿no? Calidad de agua, y eso lo llevamos, dice, a los laboratorios, a las plantas, los laboratorios, donde ¿cómo se llama? Se dictan así, miren, se conectan, todos los edificios se conectan de sus, ¿no? De estos famosos usagers, ¿no? Y todo se puede ver la lectura en tiempo real. Entonces, eso determina qué mantenimientos se deben hacer en las redes, ¿no? Y así es. Y se ubican todos, las válvulas, se ubican las BPS, ¿no? Y ¿no? Los mantenimientos son bajo la protección de medidas ecológicas, ¿no? Bien, muchas gracias. Bueno, ahora sí, viendo este video, ya, no es, mil disculpas, a ver de nuevo, ya, no es lo de hoy día, el video no es para asustar a nadie, ojalá que algún día, esto es Estados Unidos, ¿no? O sea, algún día alguno de ustedes jóvenes, ¿no? Tenga la amabilidad de traer tecnologías ecológicas justo para el mantenimiento. Todavía no hay empresa en Perú que tengamos este know-how, ¿no? Desgraciadamente todavía. Imagínense, o sea, hay detector de fugas a través de ecosondas, ¿no? Ecosondas, y hay un gas trazador, dice, imagínense, nuevas tecnologías que nosotros acá todavía no conocemos, ¿no? La segunda parte, expedientes técnicos de agua potable con conexiones domiciliarias, ¿no? Todo lo que vamos a ver hoy día, todo, lo vamos a ver. Primero el marco normativo en el sector. Después vamos a explicar por qué lo toco este tema, ¿no? Fichas técnicas, estándar para la formulación de proyectos en el saneamiento en el ámbito urbano. Hay que saber, yo estoy dejando, por favor, bastante información o material didáctico de las guías, inclusive de
las guías para la formulación de fichas técnicas estándar en la formulación de proyectos de saneamiento en el ámbito urbano. Los estudios básicos. La primera parte del expediente arranca con estudios básicos. ¿Qué significa? La topografía, mecánica de suelos, calidad de las fuentes, ¿no? Tratamiento de agua cruda, ¿no? Las fichas, ¿no? Ambientales, ¿no? Entre otros. Parámetros de diseño: dotación, población, tasas, tendencias, crecimiento poblacional, población futura, coeficiente de variación diaria, horaria, periodo de diseño óptico, entre otros. Diseño de redes de conducción, aducción, distribución e impulsión, ¿no? Fórmulas conocidas. Captación. ¿Cómo es la captación? Ya sea, ¿no? De río, ya sea de mar, ya sea, ¿no? O sea, hay infinidad de captaciones. Reservorios, ya sean apoyados o elevados, ¿no? Estaciones de bombeo, cuando hay a veces ríos, hay estaciones de bombeo, y también cuando hay pozos tubulares, ¿no? Criterios y selección de componentes para la planta de tratamiento de agua potable, también, ¿no? Bueno, vamos a ver muy rápidamente porque solamente tenemos hasta las 8:30. Vamos, si hubiera al final, por favor anoten sus preguntitas. Ya. La base legal. ¿Por qué nosotros nos detenemos aquí en la parte de la base legal? Miren, es bastante importante. Ya, el marco normativo empieza, dice, con el presupuesto público, y decimos por qué, porque las obras públicas son las que nos llevan pues a hacer obras, ¿no? De saneamiento, de agua, alcantarillado. La Ley de Equilibrio Financiero, Decreto Supremo 011-79 BC. ¿Qué es ese Decreto Supremo 011 del año 79 BC? No es otra cosa a la que se refiere a las fórmulas polinómicas. Desde ese año existen. No se ha cambiado. Ha habido unas mejoras, sí, pero sigue siendo el mismo Decreto Supremo dejado desde aquella vez. Y este es un orgullo para la ingeniería del Perú porque son pocas veces que han cambiado. Miren, 79 años, estamos hablando más de 41 años, ¿no? Textos únicos ordenado de la 3225, que es la Ley de Contrataciones con el Estado, y su reglamento, que es el Decreto Supremo 344 del 2018. Y en fin, ¿por qué nosotros tenemos que conocer el marco normativo? Porque en todas las bases y en los TDR aparece la base legal. El Código Civil, que forma parte supletoria. Directivas del OCE. ¿Por qué las directivas del OCE? Porque el órgano superior de las contrataciones con el Estado es necesario que nosotros conozcamos, ¿no?, qué es lo que sanciona y qué es lo que no sanciona. Resolución ministerial la 448-20 del MINSA, al cual el Ministerio aprobó documento técnico de alineamiento para vigilancia y salud trabajadores de riesgo por el COVID. Todas las obras hoy día en su presupuesto tienen que meter COVID, señores. ¿Ya? Bueno. Y la resolución ministerial 153 de 2019 dice: apruébese guía de diseños estandarizados. Muy brevemente vamos a pasar. Significa que en esa guía, ahí te dicen desde periodo de diseño, simbología estandarizada, todos los anexos de válvula de aire, válvula de purga, válvula de control, válvula de aislamiento, válvula reductora de presión, ¿no? Esto es, nosotros acá le llamamos BRS, pero en otros países van a haber libros, la llaman la BSR, ¿no? O sea, estabilizadora de presión, ¿no? Cámara de rompe presión, CRP o RPC, como usted lo quiera, hidratante, conexión domiciliaria, domicilio alcantarillado, ¿no? Las normas técnicas también existen a través del Reglamento Nacional de Edificaciones, la OS 010, captación y conducción de agua para consumo humano, la OS 020, plantas de tratamiento de agua para consumo humano, la OS 030, almacenamiento, o sea, son los reservorios, el almacenamiento. Ya hemos dicho que pueden ser apoyados o también pueden ser elevados, tanques elevados, ¿no? La OS 040, estaciones de bombeo de agua para consumo humano. Se diseñan las estaciones de bombeo. Y la 050, ¿no?, es sobre la red de distribución para el consumo humano. ¿Por qué pongo definiciones básicas? Miren, es importante
porque hay una área que el Ministerio de Vivienda ve sobre poblaciones pequeñas, menores a 2.000 habitantes. Entonces, el ámbito urbano para el cual nosotros vamos a prepararnos y vamos a desarrollar expedientes técnicos es justamente para 2.000 habitantes. Es el ámbito urbano, que es una caja de inspección, se ubican los ramales, ¿no? Ese es en los colectores. Bueno, hoy día no vamos a hablar de los colectores, sino que bueno, está en la definición de las definiciones básicas. Cámara de rompepresión, sí, es una estructura que permite disipar la energía y reducir la presión relativa a cero, que es la presión atmosférica, con la finalidad de evitar daños en la tubería. Lo que sucede es de que las tuberías, ¿no? Y ahí vamos a ver, cuando lleguemos a líneas de conducción, dice que cada 50 metros de diferencia de nivel se debe colocar una cámara de rompepresión para poder, una RP6, ¿no? Para poder llegar a la presión atmosférica relativamente a cero. Caudal de diseño es el caudal utilizable para el dimensionamiento de los componentes, tanto el proyecto de saneamiento, que es aplicable a lo largo del periodo de diseño. Caudal máximo, hay máximo diario, hay caudal máximo horario y hay promedio anual. El promedio anual, ¿no? Cada uno, ¿no? Tiene un porqué a la hora que vamos a diseñar. ¿Ya? Bueno, y empezamos esta ficha técnica. Fichas técnicas de estándar para la formulación de proyectos están en el Ministerio, ¿no? de Vivienda y Construcción. Se pueden bajar. Yo también ya la he bajado y se la estoy poniendo ahí como material de este curso, ¿sí? Entonces aquí mismo también les estoy alcanzando la guía, cómo se llena esta ficha técnica. Es para que agarran con proyecto o sin proyecto, ¿no? O sea, en ambos casos, ¿no? En ambos casos se llena para la formulación cuando se hace el expediente técnico. Ahí está el instructivo, ¿no? Les estoy dejando el instructivo, esta guía, ¿no? de la ficha técnica para proyectos de saneamiento en el ámbito urbano. Y vamos a arrancar de frente con los estudios básicos. Nos demora, vamos a avanzar bastante. Los estudios básicos. Miren, hoy en día, bueno, aquí estamos viendo un señor topógrafo, pues que está ahí con su estación total. La estación total ya está quedando desfasada. No he dicho que no valga, sí vale, es importantísima, todavía no. Está quedando desfasada desde el punto de vista en tiempo. ¿Qué sucede? Ahorita los levantamientos topográficos con dron está dando la hora, señores. Miren, una vez visitaba Andahuaylas, ahí está el aeropuerto en un sitio llamado Huancabamba. Y ahí había un letrerito ahí, decía, ¿no? O sea que como es de ahí, pues están las bambas, todo, ¿no? O sea, yo no he ido por las bambas, ¿no? Fui por para unos proyectos que había sacado el Ministerio del Interior, ¿no? Me había ido a esa zona. Ya estoy hablando del año 2017, ¿no? Y ahí había un letrerito, ahí decía, decía, se hacen levantamientos con dron. Y yo me quedé asombrado porque, bueno, primero no lo había visto en Lima, yo vivo en Trujillo y en el aeropuerto de Trujillo tampoco hay, a pesar de que también acá hay bastante mina, ¿no? Pero para que vean que, o sea, la difusión de los drones ya está caminando, ¿no? Ahorita que están saliendo programas, cantidad, ¿no? Que bueno, la estación total sigue siendo importante, por ejemplo, para áreas entre 3 hectáreas, 4 hectáreas, 2 hectáreas, 1 hectárea, ¿no? Pero, por ejemplo, ya para áreas de 10 hectáreas, 12 hectáreas, 50 hectáreas, ya no, pues, o sea, el dron, porque te vas a tirar con estación total, pues, unas 2 semanas, el dron en 1 hora ya tienes todo el barrido, ¿no? Entonces, ahí está la diferencia. Ahorita todavía siendo caro los software, un poco caros, y el servicio todavía cuesta caro, ¿no? Por eso uno dice, mejor me demoro más tiempo y lo hago barato, dice, ¿no? Pero cuando ya no hay tiempo, vamos a tener que recurrir, ¿no? a las nuevas. Entonces, las tecnologías van por ahí. No quiero, vuelvo a repetir, porque a veces me escriben algunos de ustedes,
No, el ingeniero Colina ha dicho que ya no vale, no he dicho eso. Como tampoco he dicho que se va a acabar el agua, no. Vamos a tener crisis y el estrés, ojo, el estrés, el estrés por el agua, el estrés hídrico va a empezar por la libertad. Eso no lo he dicho yo, lo han dicho los estudiosos de la ANA, que también en algún momento puedo discrepar con ellos, ¿no? Pero ya están así planteadas las cosas. No, miren, por más que se estudie las nuevas fuentes de topografía, los tratados antiguos, antiquísimos, por ejemplo, acá hay un tratado ¿no? de Davis, Foote and Kelly, ¿no? Eh, Son ingleses, ¿no? Y desde pues, que yo tengo memoria, que estudié ingeniería civil, de que tratado, y el mismo texto, ¿no? Sigue siendo las condiciones las mismas. No, ingeniero, pero en el tratado de topografía no hay, es como se llama, los drones. Claro, pero no hay porque en esa época que escribieron este libro no había ni estación total, ¿no? Entonces, pero los conceptos técnicos no mueren en el tiempo, quedan perenizados. Eso grábenselo bien, ¿no? Este otro libro de Millán Gamboa, que es geodesia y topografía, ya incluye la geodesia. ¿Por qué la geodesia? Porque todos los proyectos, acuérdense bien, todos los proyectos de agua, ¿no? De agua potable, por la magnitud de ser la longitud recorrida, ¿no? Estamos hablando de 4, 5, 6, 10 kilómetros, 20 kilómetros a veces, se tiene que emplear términos geodésicos. Y, por favor, la ley, la ley nos indica, y a veces en los, ¿cómo se llama? En los TDRs, ¿no? Los términos de referencia, los proyectos indican, por favor, indican que tienen que ser los puntos georreferenciados. Y te ponen, hazme una triangulación ¿no? Con 6, necesito 6 puntos georreferenciados. ¿Y qué es un punto georreferenciado? Miren, aquí no he puesto la parte de abajo, ya, porque esto es privado, ¿no? Esto es privado de hace algunos años, ¿no? 2015, es privado, ¿no? Pero esta es una ficha técnica del punto de control de un GPS, ¿no? De estos timbres, ¿no? Y este es el futuro, ¿no? Este es ya, entonces te piden, por favor, y tú lo tienes que elevar a al IGN, ¿no? Y ahí, ¿no? Se necesita que oficialmente salga pues un BM así, bueno, aquí es este de Colombia, pero también en Perú hay, ¿no? También estoy dejando ahí para la solicitud, para solicitar la ficha, ¿no? Para estos georreferenciados, estos puntos georreferenciados que son de la serie CEP, ¿no? Los estudios de mecánica de suelos que también pertenecen, por favor, estos pertenecen también a los estudios básicos, ¿ya? Miren, acá está bien claro, ¿no? En la tabla 1, el tipo de edificación, número de puntos de investigación, tabla 6, nos mandan más adelante, dice, estructuras especiales, dice. ¿Quiénes son las estructuras especiales? Es un tanque elevado, un reservorio grande, ¿ya? Una caseta para bombas. Entonces son estructuras especiales, ¿ya? La norma G050, que es el Reglamento Nacional de Edificaciones, ustedes pueden observar en la tabla 1, tipo de investigación y número de pisos y distancia entre apoyos. Ya. También la FTA, que es la ficha técnica ambiental. También les estoy dejando una ficha, ¿no? La presente ficha se encuentra sujeta a fiscalización posterior de veracidad de lo declarado. Acá también quiero ser puntual, señores.
todo trabajo de cambio, de abrir zanjas, tapar zanjas, ¿no? De hacer voladuras, etcétera, etcétera, altera el medio ambiente, lo altera, ¿ya? Sí lo impacta, no digan que no. Lo que pasa que los parámetros de impactación, los, ¿no? Ese impacte no, tiene algunas permeabilidades, diríamos así, permeabilidades, ¿no? Y hay unos estándares que sí se dejan pasar, ¿no? Proyectos integrales de agua para poblaciones menores a 15.000 habitantes, menores a 15.000 habitantes. Hemos dicho que para poblaciones mayores de 2.000 ya se considera área urbana, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, la resolución ministerial que ve esto es la 036-2017 de vivienda. ¿Por qué, ingeniero, con vivienda? Si a mí me ha contratado el municipio, también igualito en tu expediente tiene que haber la ficha técnica ambiental, la FTA. ¿Ya? Bueno, acá estamos presentando, ¿no? ¿Cómo se llama? El Leopold, ¿no? Este es la matriz de Leopold, ¿no? Que se usa en todos los rangos, ¿no? Por ejemplo, el físico, ¿no? Biológico, seco, factores ambientales, actividades, tanto en la construcción, la operación y el cierre. ¿Ah? Eso es importante, ojo, esto es importante. Construcción, ¿no? La contratación de personal, instalaciones y campamentos, personal y equipos, trazo y replanteo, excavaciones, etcétera. En la operación, ¿no? ¿Qué se hace? Captación de aguas, mantenimiento, el cierre. Ya cuando se cierra todo, ambientalmente también se necesita variancias, ¿no? Ahí también les estoy dejando un ejemplo de, ¿no? Esta tabla. ¿Ya? Parámetros de diseño. Llámese dotación, población, tasas, tendencias, crecimiento. Porque con estos parámetros de diseño nosotros entramos a diseñar. Miren, hay varias formas de captar agua. Hay una forma de acá, esto es lo que estamos señalando aquí, es una cuenca, ¿no? Una cuenca, las unidades de cuenca, que son unidades territoriales, donde esto lo que ven pespunteado, son las líneas divisorias de cumbre de montañas, ¿ya? Divisoria de cumbre de montaña. Por ejemplo, aquí esta forma que nos dan es una forma de una palma, ¿no? O de un pétalo de una rosa, etcétera. Es porque ahí la configuración nos lleva a eso. ¿Ya? Y el dibujo salió así, ¿no? Entonces, los almacenamientos pueden hacerse directamente a través de presas, ríos, etcétera, ¿no? Pero también aquí en esta cuenca puede haber un manantial, ¿no? Que surte, ¿no? Y lo llevamos hasta la planta de tratamiento. ¿Ya? La otra forma es con pozos tubulares, ¿no? Pozos tubulares, ¿no? Y se van haciendo una línea de conducción hasta una planta de tratamiento, ¿no? Y la otra es de un río, pues, ¿no? Del río, directamente captado por bombeo, ¿no? Y entramos, agua cruda. Planta de tratamiento, potabilización. Ya, eso también vamos a ver. Los tanques de regulación, ¿no? Tanque de alimentación, la localidad, bueno, en toda población que necesite de agua también necesita su evacuación de desagüe. Es por eso que hay una relación, que lo vamos a ver en la otra clase. ¿Ya? ¿Por qué necesitamos el horizonte de evaluación? Bueno, es porque hay costo de inversión, costo de operación y mantenimiento. Debe aparecer esto en la preinversión, o sea, cuando se hizo el perfil tiene que haber aparecido. Entonces esto nos da una determinante del periodo que se toma, ¿no? 20 años, 25 años, 18 años.
Para calcular nosotros la población futura, teniendo los censos anteriores, ¿no? Una población futura, como en el proyecto, hay métodos, dice, basados en funciones matemáticas y hay basados en funciones y variables sintomáticas. Los sintomáticos es para la parte del Ministerio, ¿no?, de Salud. Y las matemáticas, vamos a ver que hay funciones lineales, exponenciales, estimación logística, métodos de los incrementos relativos, métodos de la relación de cohortes, ¿no?, método diferencial de crecimiento. Veamos. Las más usadas, vamos a tomar 4. Bueno, es necesario que entremos a la página del INEI y entremos a censos, ¿no? En los censos te van a dar las poblaciones, ¿no?, los censos llevados a cabo en el último censo, y si tú quieres calcular el otro censo también, ¿no? Entonces, para calcular el método de cálculo de la población futura, es necesario contar con estos datos de población en 1981, 1993 el otro censo y el 2017 el último censo. Nos proyectamos a 20 años, ¿no?, sería el 2037, ¿no? Macarí, Melgar, Puno. Localidad de Mal, ¿no?, distrito de Macarí, provincia de Melgar, departamento Puno. Método aritmético. El método aritmético tiene sus fórmulas basadas, ¿no?, en la razón de crecimiento aritmético. ¿Y eso quién te lo da? Te lo da el INEI. ¿Ya? Bueno, están las fórmulas. También le estoy dejando un archivo en Excel. ¿No? Y con la población futura, pues nos dice que son 6.539 habitantes. Calculando, solamente proyectamos, esta es una función lineal, ¿no? Ya esta es una función, ya no es tan lineal. Ya tiene factores elevados, ¿no? Y cuando ya hay factores elevados ya son no lineales, son cuadráticas, ¿no?, exponenciales, etcétera, ¿no? Entonces también por el método geométrico, que acá están las fórmulas, y también en el Excel están las fórmulas, y ahí se calcula, ¿no?, que la población futura es 5.281. Ingeniero, ¿y cómo salió de 6.000 más en el aritmético? Bueno, justamente al final vamos a hablar de esas contradicciones. ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos? ¿No? El método de la parábola. Bueno, con el método de la parábola, a ver, ingeniero, ¿cuánto nos da? 5.163. Pucha, ingeniero, estamos mal porque, ¿cómo es posible? Dice, ¿no? O sea, en el método aritmético sacamos 5.000, 6.500, ¿no? En el otro 5.281 y en este último 5.163. El método de la parábola, 5.163. También hay un método de la Organización Mundial de la Salud, que es el vegetativo, que está en función de los años y también del crecimiento se da en función de los difuntos. Y esto, bueno, nos sale 9.000, ya se disparó, ¿no? Entonces nosotros hemos hecho un cuadrito, hacemos un cuadrito comparativo. El aritmético nos da 5.539. El geométrico 5.281. El método de la parábola 5.163. Y el método EMS de la Organización Mundial de la Salud nos da 9.323. Pucha, se disparó ya. Entonces esto lo podemos anular, pero si no, aplicamos unas curvitas, ya. Pero ingeniero, ¿siempre es con ese sistema de población del INEI? No. Por ejemplo, yo quiero hacer una ampliación de unas 2 calles. Entonces esas 2 calles nos dan lotes y esos lotes nos dan ya población. Entonces se considera esa población censada nomás un ratito. La dotación. ¿Dónde cogemos el dato de la dotación? Fíjense, el dato de la dotación, y desgraciadamente acá
el Reglamento Nacional de Edificaciones es bien frío, ¿no? Nos dice que la población de 2.000 habitantes a 10.000 habitantes en frío es 80 litros por habitantes por día. Y en templado son 120 litros por habitante, ¿no? Por día. En más de 10.000 habitantes a 50.000. En frío, 100 litros por habitante por día. Y en templado, 150 litros por habitante por día. Más de 50.000, como por ejemplo Trujillo. Trujillo es templado, son 200 litros por habitante por día. En el reglamento anterior, antes del 2006, había el Reglamento Nacional de Construcciones y ahí el templado pues nos botaba 250 litros por habitante por día. Los reglamentos nos combinan a que usemos menos agua, por una sencilla razón que debemos cuidarla, nada más, conciencia. Ahora, ¿para qué nos sirven estos datos? Para calcular el caudal promedio anual. Si yo tengo la población, ¿no?, del cálculo anterior, que es 6.500, y la dotación, que son 120 litros por habitante por día, calcularía, ¿no?, con la formulita, ¿no?, de dotación por población, ¿no?, entre 86.400. 86.400 es un número que ustedes tienen que grabarse toda su vida. Son los segundos que hay en un día, porque vamos a convertir a litros por segundo. Entonces necesitamos el caudal, que es 9.13 litros por segundo. El caudal máximo diario, acá hay unos factores de variación, que el K1, el K2, que siempre lo han molestado en las clases a ustedes. ¿Por qué? Porque hay problemas que te dan una data y tienes que calcular el K1 o el K2. ¿Ya? O sea, a nosotros nos han enseñado así, lo que acá estamos resumiendo un poco para que eso ya a veces son tareas domésticas, como se dice, ¿no? El caudal máximo diario nos sale un poquito más que el promedio anual, y el caudal máximo horario, que prácticamente es la punta, 29 litros por segundo. Ya. ¿Y cómo se hace el cálculo del diseño de almacenamiento o reservorio? ¿No? El volumen es el volumen regular por el volumen de incendio y más una reserva. ¿Ya? El regular, ¿cómo se calcula? De la dotación que hay, ¿no?, del promedio que hay, el 25%. Ahí está. El volumen de incendio ya nos los da el reglamento, ¿no?, como 50. Y el volumen de reserva, ¿no?, también tenemos su formulita. Ahora el volumen del reservorio o almacenamiento, se suman todos los volúmenes y nos va a dar pues el volumen de almacenamiento o de reservorio, ¿no? Para diseñar redes de conducción, fíjense, acá vamos a ser un poquito dramáticos, ¿no? A ver, para diseñar redes de conducción hay bastantes problemas. Hay muchos problemas, ¿no? Miren, el problema es tener un diseño óptimo. Dicho en otras palabras, que las redes de distribución de agua, ¿no?, estén, vamos a ver, en sintonía, o consiste en encontrar una combinación prácticamente, ¿no?, del diámetro de tuberías, ¿no?, para que tenga mínimo costo constructivo, y un sistema técnico y comerciales. Entonces, esto es algo determinante. ¿Cómo lo vamos a calcular esto, no? Bueno, en fin, miren, para calcular en agua,
necesitamos las fórmulas de introducción, hay que saber la teoría dinámica de los fluidos y, ¿no?, el diseño hidráulico. Y acá vamos a tener a viejos tratadistas, y aquí van a comprobar que las fórmulas, a pasar de 200 años, siguen siendo las mismas, ¿no? Y los programas que se ventilen están en función de las fórmulas, ¿ya? Vamos a ver, por ejemplo, tratadistas como Henri Darcy, ¿no? O mejor, si ustedes quieren hablar, Henri Darcy, ¿no? No, pero en francés es Henri Darcy, ¿no? Bueno, hay buenos textos de hidráulica y de agua, de hidrología también en francés. ¿Por qué? Porque ellos están conectados con los Alpes, ¿no? Y nosotros acá con los Andes, ¿no? La teoría de los fluidos y el diseño hidráulico, ¿no? Aquí está Henri Darcy y el alemán Julius Weisbach. El alemán Julius Weisbach. Pero, ¿no?, entonces ambos, ¿no?, hay una fórmula que es Darcy-Weisbach, ¿no? Darcy-Weisbach, que están en todos los ámbitos. Miren, están hablando de años 1858, 1871, ¿no? Ahí están las fórmulas de Darcy-Weisbach, ¿no?, que es la pérdida de energía por la fricción del líquido cuando pasa por un tubo, hace una fricción, ¿ya? Entonces, debido a esa fricción, ¿no?, se elaboró una fórmula de la siguiente manera. Estas fórmulas no han cambiado, señores. Siguen siendo las mismísimas fórmulas desde hace 200 años, ¿no? Bueno, Estados Unidos tampoco se queda atrás, ¿no? Porque, bueno, estos no eran nacidos, estos no son nacidos en Estados Unidos, pero uno de ellos es, ¿no?, Allen Hansen, ¿no?, o simplemente Allen Hassen, como ustedes lo quieran decir, ¿no? El castellano se puede pronunciar o en el idioma nativo, ¿no?, porque Allen Hansen es un origen austriaco, ¿no? Y, ¿no?, Garden Stewart Williams, ¿no? O sea, es la famosa fórmula Hassen-Williams, que todo el mundo ha escuchado, ¿no? ¿No? O Hazen-Williams también, ¿no? Es igual, ¿no? Y la fórmula aproximadamente es la que ustedes siempre, algunos de ustedes, como yo también, nos habremos peleado pero con esta fórmula del caudal es igual a 0.2787, C por el diámetro interno de 2 elevado a la 2.63 y S, que es la pendiente, elevado a la 0.54. ¿Y por qué sacaron eso estos señores? Pruebas, pues. Pruebas. Laboratorio. Y estudio también, pero no. Bueno, sigamos. Sigamos adelante, no nos quedemos solamente con la teoría, ¿no? Entonces, el amigo, los amigos, Darcy Weisbach, ¿no?, hace una propuesta inicial por Weisbach, ¿no?, en 1865. Posteriormente, Darcy en 1875, la cual por pérdida de fricción puede calcularse de la siguiente manera. Ya lo hemos visto, ¿no? No hay mucho que aprender, ya eso ya está en los libros, en los tratados, ¿no? Y bueno, la fórmula, ¿no?, hemos dicho Hansen-Williams, fechada en el año 1903. Imagínense cuántos años tienen ya, ¿no?, de unidades métricas internacionales, ¿no? Nos hemos peleado con esta fórmula de Hansen-Williams, ¿no? La mayoría de programas se basan en esto, ¿eh?, por si acaso, hoy lo vamos a estudiar. Nótense que en la ecuación de la constante numérica aparece, ¿no?, que aparece, tiene unidades.
y solamente son válidas en el sistema internacional. Si desea utilizar la fórmula Ising-Williams en otro sistema de unidades, las constantes cambian. Bueno, no sé si se sabe, ¿no? Por eso las fórmulas son diferentes. ¿Ya? No. Las válvulas reguladoras de presión, o en otros textos las van a encontrar como una VSP, que son válvulas sostenedoras de presión. La que están abajo es una válvula sostenedora de presión. ¿Por qué? Porque tengo dos reservorios acá. Uno a 100 metros de altura y otro a 40. Y la población está a 55. O sea, está más alto, ¿no? Y acá el punto es de 40. A este de aquí, nunca por gravedad no va a llegar. Entonces estoy aquí, tengo que bombear para acá. ¿Ya? Para que de aquí me dispare por la línea de aducción que está acá, me dispare pues a la población. Entonces, ¿yo qué necesito? Si tengo una diferencia, el depósito A o reservorio A, una longitud de 1000 metros, acá de 500, para llegar a la población también de 500, y estoy asumiendo que el diámetro de la tubería es 200, ¿ya? Y por cálculo, el diámetro de la tubería acá también son 100 milímetros, ¿no? Si es 100 milímetros, o sea, es la mitad del diámetro. 20 centímetros y el otro es de 10 centímetros. ¿Ya? Entonces, por estar al mismo nivel, el agua no va a correr, sino que hay que bombearla hasta acá, ¿no? Entonces, para eso se necesita, si es necesario o no es necesario, la válvula sostenedora de presión o la válvula reguladora de presión, como ustedes la quieran llamar, se tiene que hacer un cálculo. ¿Ya? Se tiene que hacer un cálculo. Estas preguntitas pues, son, ¿no?, de dinámica de los fluidos, ¿no? Entonces, en cursos anteriores he recomendado a todos los colegas usar el EPANET, ¿no? Ingeniero, existe el WaterCap, ¿qué es mejor? A ver, vamos hablando, ¿no? Miren, el EPANET, su uso es gratis. ¿Ya? El uso es gratuito. Si al EPANET tú le haces un cambio, lo mejoras de algún propósito, tienes que hacer una nueva patente y ahí Estados Unidos te cobra una regalía, porque estás modificando el inicial para lucrarte, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se llama? El WaterCap, que sirve para redes tanto de agua como para desagüe, está basado justamente para agua, está basado en el EPANET. Le han hecho una modificación mejorada y bueno, han tenido que sacar su licencia y pagar su regalía. Es por eso que cuesta, no es gratuito. ¿Y por qué es gratuito para los Unites? Es gratuito simplemente porque, miren, por las Torres Gemelas, ¿ya? Por las Torres Gemelas hubo un intento pues de atentado contra una población norteamericana, ¿ya? Y le dijeron que le van a poner Amtrax en las redes. Antrax en las redes, pues, ¿no? Y van a envenenar toda una ciudad. Los terroristas llamaron. Entonces, la CIA, ¿no?, el Servicio de Inteligencia americano, o bueno, el servicio, bueno, la agencia de investigación, la agencia de investigación americana, ¿cómo podríamos decir? Congenió ahí con la NASA para calcular si efectivamente en qué tiempo llegaba el Amtrax a una ciudad. Entonces se creó este EPANET para eso. Los programas, los software, todos los software, ninguno diseña. No, ingeniero, pero no diseña. Son simuladores. ¿Por qué? Porque son alimentados a través de datos.
Si tú metes mal tus datos, ya fuiste, te va a salir cualquier tontera, ¿no? Viejito decía, si tú al programa le metes basura, te- no te va no te va a sacar un churrasco con papas fritas, pues, ¿no? Jamás en la vida, ¿no? Si tú le metes mal los datos, los resultados van a salir malos, ¿no? Y en esto también hay mucho que ver con los jóvenes que usan para cálculos de edificaciones. Cantidad, hay programas, el SAP 2000, el TRICAL, ¿no? El ETAPS, el SAFE, ya no sé, el RISA, hay infinidad. Tú puedes crear tu propio programa en aproximaciones sucesivas, ¿no? O el campo de los, ¿no?, números infinitos, o también matricial, cualquiera, cualquiera que usted use, invente su programa, ¿no? Yo acuerdo hace mucho tiempo, estoy hablando del año 89, recién salían las hojas de cálculo del, no, no, el 99, disculpe, me estoy pasando, el 99, tenían las hojas de cálculo del Excel. En el 89 todavía no había el Excel, había el Lotus 123, para los que tienen memoria, ¿no? Entonces, ya en el 89 me acuerdo que ya había, pues, el Excel, ¿no? El primer Excel. Y en esa oportunidad yo recuerdo que, bueno, siempre abocados, ¿no?, a ser sistemáticos, ¿no? Miren, diseñábamos con Cross por el Excel. O sea, sí, nos asistíamos a través del Excel con el método de Cross para estructuras o para calcular agua, redes de agua potable. O sea, una pantallazo, un numerazo grandote, pero lo hacíamos y metíamos también, ¿no? Y ahí nos arrojaba si la presión estaba correcta o incorrecta. Y es lo que hemos dicho al inicio. El gran problema del diseño óptimo de las redes de agua son, ¿cuáles? La combinación, ¿no?, entre el diámetro de la tubería, ¿no?, su costo. ¿Por qué? Porque también cabe en la posibilidad de que por diseño de alta presión, ¿no?, y eso es porque a veces, por ejemplo, el tanque elevado, que tiene 23 metros de altura, baja con una presión y hay que ponerle para que resista. No cualquier tubo, el tubo de plástico se lo va a llevar, ¿no? Porque el trabajo nominal, la presión nominal del tubo de plástico llega a 100, no pasa de 50 metros de columna de agua. En cambio, Skenuadel, tubos Skenuadel, ¿no?, se escribe Schedule, ¿no? Esos son de fierro, ¿no?, y están catalogados porque son para alta presión y está en milímetros sus espesores. Entonces, es lógico, ¿no? Entonces, entramos que el diseño óptimo de las redes está en lo que es el diámetro, ojo, y el material, ¿ya? Entre el diámetro. Cuanto más diámetro tengas, más caro es, ¿sí? Y si a mí me sale mi cálculo, ¿no?, de 3.12 pulgadas, 3.12. Ingeniero, para mayor seguridad le voy a poner solamente 3 pulgadas para ahorrar. No, pues, que estamos hablando de mayor. Puede ser 3.5, 3 pulgadas y media. Ingeniero, no es comercial, no es comercial. Te van a fabricar para ti nomás. Entonces, que sea 4 pulgadas o 110 milímetros. Ya. Pero eso incrementa un costo. Fíjense. Todos estos detalles, ¿no?, el EPANET, cómo se meten los datos de EPANET. Mire, todo esto está en dibujito ya, ¿no? El reservorio, ¿no?, la bomba, ¿no?, el punto. Estos puntos son
las T's o codos que se quieran llamar, ¿no? Y las cotas, tenemos que tener las cotas de por topografía, las longitudes, que eso nos da la topografía también, ¿no? Ya sé a dónde quiero ir, ¿no? Ya. Dice que seleccionamos algunas opciones. Miren, así salen los cuadritos para los que manejan el EPANET. Ya, no se asusten. Ah, también les recomiendo que lo bajen. Es gratuito, ¿eh? Ustedes lo pueden bajar. No, no lo he bajado yo porque ¿no? No es tan pesado tampoco, ¿no? Pero les recomiendo que sea el original en English. ¿Por qué? Porque al pasarlo al español, los españoles a veces también cobran. Y si no cobran, lo tienes que comprar pirata. Y si lo compras pirata, se te acaba la licencia un año. ¿Ya? Bueno, el pirata tampoco es gratis. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué mal te hace? El original sigue siendo en inglés, ¿no? Dice nades, nudos, nades size, o sea, tamaño del nudo. ¿Ya? Links es el enlace, leves, levels, niveles, notación, simbología, ¿no? Diámetro tubería, ayuda. Dice, seleccionamos alguna de las opciones, visualizamos en el mapa para que la medida... Ojo que también en el EPANET tú tienes tu plano en AutoCAD y lo llevas al bit, o sea, conviertes al bit ¿cómo se llama? Una figura, lo puedes convertir en una figura, ¿no? Pero con extensión en bit. Y el panel lo jala y puedes poner los puntos ahí mismo y lo estás haciendo prácticamente a escala, ¿no? Para que trabajes mejor, ¿no? No dibujes así a pulso alzado, ¿no? A mano alzada, dibujes a la tontera, ¿no? VIEP es ver, ¿no? La simbología de identificación mostrados en VIEP, options, abrir el diálogo de opciones de mapa, seleccionar la página, ¿no? Acá está, ¿no? Proporciones de valores y avanzar, ¿no? Así mismo ya estamos listos para dibujar nuestra red, ¿no? Con VIEP, toolbars, que es que ustedes saben, toolbars son las herramientas que tenemos, ¿no? Y mapas. Primero agregamos el depósito, que es el botón de reservoir, tiene su grafiquito ahí, lo llevas y lo colocas, ¿no? Lo arrastras, mejor dicho, ¿no? En el EPANET. Luego haces clic en el mouse con el mapa de ubicación en el embalse en lugar de la izquierda del mapa. A continuación agregaremos la unión de los nudos. Haga clic en Junction. Junction es la unión. Y haga en el mapa ubicaremos de 2 a 7 nudos, ¿no? Miren, y finalmente, ¿no? Agregue el tanque pues, elevado, ¿no? El tanque elevado y haciendo clic en el mapa donde se encuentra el tanque. En este punto, el mapa de la red puede tener aspecto similar al dibujo 26, ¿no? El dibujo 2.4. ¿Ya? Disculpen. Ya. Una vez ingresados todos los datos, procedemos a correr el programa con Run Analysis. Run es correr. Entonces tú entras y corres y te encuentras pues no de que dice está insuficiente. ¿Por qué? Porque hay algo que no está bien, porque aquí te dan las presiones ya, las elevaciones y las presiones, ¿no? El rojo, amarillo, verde, verde, celeste, azul, te dan las presiones en cualquiera de los puntos de los nodos, ¿ya? Teóricamente ahí, ¿qué pasa? Alguien me dice, ingeniero, ¿qué pasa si el EPANE me dice de que no tengo
la presión mínima. ¿Cuánto es la presión mínima? 10 metros de columna de agua en el Perú. No sé, en otros países, no he diseñado para otros países, no sé la norma de ellos. Basado en que existe una velocidad mínima de 0.6 metros por segundo. Las válvulas son accesorios de aires. ¿Por qué es necesarias las válvulas? ¿Ya? Son accesorios que se utilizan en las redes de distribución o líneas de conducción para controlar el flujo, clasificar en función a la específica, realizar las válvulas deberán ser instaladas con cámaras adecuadas, cámaras de rompepresión, mejor dicho. Las válvulas de aire también existen en las tuberías manual o automática por sistema de purgador o ventosa. O sea, las válvulas de aire se ponen en el codo de la parte de arriba, ¿no? En el sifón invertido, y aquí se colocan arribita para que haga la presión atmosférica o la presión cero relativa. Jala y pasa, perdón. Ese famoso sifón invertido, ¿no? El sifón invertido, ¿no? A ver, vamos a ver. Mire, el sifón invertido. Este es el tubo, ¿no? Este es el tubo, el sifón invertido, ¿no? Entonces, vamos a poner que esta es la curva. La curva, ¿ya? Otra figura mejor con la curva. Vamos a ver. Bueno, no tenemos la curva. Entonces, en la parte de arriba se pone la válvula de aire, ¿no? Para que la misma presión lo abre y cuando ya pasó el flujo, solito se cierra, ¿no? Es automático. Válvula de aislamiento que permiten aislar, válvula de control ya en las redes de la ciudad, válvula de purga. En la parte de abajo hay purga de sedimentos, hay la válvula reductora de presión, ¿no? Ya la hemos visto, que en otros países la llaman válvula sostenedora de presión. No se ven a equivocar. Un libro me dice, ingeniero, usted me engaña. No. Disculpe, así no es la cosa, ¿no? Entonces entramos que un poquito de teoría nada más, poquito porque que se sepa, ¿no? Por ejemplo, hay palabras como que es la carga dinámica, aquí le estamos dejando para recordar teoría, golpe de ariete, ¿no? Este golpe de ariete es una monstruosidad, señores, contra este golpe de ariete. ¿Por qué? Porque este aire que entra cuando se cierran las válvulas, se crea una turbulencia y se crea unos vacíos. Ese se traslada, ¿no? Y suena, las tuberías suenan por dentro, ¿no? Ese golpe de ariete, por eso le dicen golpe de ariete, que es una línea de conducción, es un sistema de gravedad, la tubería que transporta agua desde un punto de captación hasta el reservorio. Ese es un sistema de conducción. ¿Y qué es un sistema de aducción? El sistema de aducción es aquel que de la planta de tratamiento lo mandas tú hasta el reservorio elevado a través de bomba, naturalmente, ¿no? También puede ser línea de impulsión. La línea de gradiente hidráulica es la línea que indica la presión de columna de agua a lo largo de la tubería bajo condiciones de operación. Niveles de carga estática representa la carga máxima que está sometida a una carga de una tubería de agua cuando se interrumpe bruscamente con el flujo. Pérdida de carga unitaria, bueno, eso ya lo determinó nuestro amigo, pues Henri Dracy y Julius Weisbach, ¿no? ¿Qué se necesita? Mire, la información básica. Para el diseño se requiere información de población. ¿Por qué? No es lo mismo llevar pues, a una población de costa agua que a una población de sierra o una población de selva.
es completamente distinto. Y en costa, es distinto llevar agua, conducir agua para una población de costa norte, de costa centro y de costa sur. ¿Por qué? Y en todos los casos, ¿eh? Sierras, selva. ¿Y por qué, señor? ¿Usted qué tiene que ver tiene que ver con sus usos y costumbres? Si sus costumbres son de consumir más agua, pues, ojo que tu parámetro de diseño tiene que revisarse muy latentemente. Hay gente, mire, parezca mentira, cuando los proyectos son muy grandes, las poblaciones a abastecer también son grandes, esto de la población se lo contratan muchas veces a un estadista, a un estadístico, creo. No sé, compadre, aquí está. Bajo cualquier método tú me sacas cuánto es la población de aquí al año 2037, ¿no? Los planos topográficos de la ruta seleccionada. Ya hemos hablado acerca de topografía, ¿no? Hay muchos avances con los drones. El estudio de suelos, si es el caso de estudio geológico también. ¿Por qué el estudio geológico? Aquí viene la parte más interesante. Alguien me dice, ingeniero, pero en mis TDR no estaba. Es que por eso, antes de iniciar el expediente, antes de meterse a un contrato, te recomiendo a los colegas recorrer el terreno, no irse a ciegas, ¿ya? No irse a ciegas, recorrer el terreno. ¿Y qué significa recorrer el terreno? Significa pues que ustedes van a ver, ¿ya? Dice, la estabilidad del terreno. Pero basta que ustedes, el ingeniero es muy hábil, mirando así, y a veces se encuentra en las partes de arriba, encuentra un pequeño desnivel, un árbol acá y un pequeño así. Quiere decir que antes haya habido falla, o hay falla, presencia geológica. Entonces, rápidamente, ustedes pueden entrar a la información, está ahí, la data, está ahí en el IGN, entran y por la posición donde se encuentran ya saben qué carta es, no, la E, la F, la C, ¿no? G7, 17, 15, 16, no sé cuál será, ¿no? Entonces ustedes determinan si por donde se han estado ustedes ubicados hay una falla geológica. Todas las fallas geológicas están determinadas en el plano geológico del Perú. No necesitas contratar un geólogo y haces tu consulta técnica, señores, ¿no? Del comité del proceso. Dígame si es suficiente el estudio de suelos o es necesario un estudio geológico, porque en la coordenada tal del plano tal hay una falla geológica, y cuando se trace la línea de conducción por ahí, vea que habrá problemas. Cuidado con eso, por favor. Son recomendaciones. Acá no estamos hablando de que esto es un libro, no. Recomendaciones, nada más. ¿Ya? Calidad físico-químico de la fuente, bueno, es natural, pero no, de donde salga el agua, ya sea de río, de mar, laguna, salga de manantial o salga de pozo tubular, es necesario la calidad físico-químico del agua. Por lo general, las aguas subterráneas están carbonatadas, y justamente están carbonatadas, ¿por qué? Porque para que pasen por abajo, pues hay rocas kársticas que tienen alta cantidad de carbono, ¿no? ¿Ya? El trazado. También otras recomendaciones. Se evitarán pendientes excesivas, mayores a muchas veces al 30%. Mayores al 30%. Ustedes saben que un carro máximo llega al 10%. Pero hay tramos en carreteras que le meten 12%, porque así lo dice el reglamento. Está mal el reglamento.
Si el motor del carro llega a 10%, ¿por qué forzar al 12%? El carro te va a andar, te va a subir. ¿Por qué te va a subir? Porque cuando se diseña, cuando la gente que diseña carros, ¿no? El motor lo hace siempre, igual que nosotros, con algo mayorado. Si nosotros decimos que diseñamos para un temblor, un terremoto de 9, realmente lo estamos haciendo, ¿no?, de 9.4 o de 9.5. Siempre lo hacemos mayorado. Las cargas son mayoradas, quiere decir que estamos en un evento de como si vas a cargar llenecito de muros, un aligerado o un techo, ¿no?, o una bóveda para un techo de una cuba. Se evitarán pendientes mayores de 30% para evitar velocidades excesivas del agua e inferiores al 0.5% para facilitar la educación y mantenimiento. Entonces, si me dice, entonces, ¿qué pasó, ingeniero, cuando hay un mismo nivel? Hay que bombearlo, hay que bombearlo. Estas son recomendaciones, no es de que yo quiera publicar un libro, bueno, más adelante quizás publicaré, pero no. Son recomendaciones vivas y concisas. El trazado se ajustará al menor recorrido, siempre y cuando no conlleve a excavaciones excesivas. Fíjense, el buen trazo determina si va a haber excavaciones o no en el futuro, y eso cuesta plata, pues. Ustedes saben cuánto cuesta movimiento de tierras, una hora de excavadora, retroexcavadora, es un dineral. ¿Ya? En los tramos que se discurra, la excavadora está a 120 soles, más IGB, la hora. Y no vas a hacer 2 horas, nada, no se contrata por 2 horas, o me contrata por 6 horas al día o no, mínimo. No, pero vas a hacer un trabajo de media hora, no, igualita te voy a cobrar. Tengan presente para sus costos. En los tramos que discurran terrenos accidentados, se suavizará la pendiente del trazado ascendente, pudiendo ser más fuerte la descendente, refiriéndose siempre al sentido de la circulación del agua. Esto es también importante. Vamos avanzando porque hay bastantes cosas que ver. Evitar cruzar los terrenos privados o comprometidos para evitar problemas durante la construcción y la operación y mantenimiento del sistema. Mantener las distancias permisibles de los vertederos sanitarios. Bueno, esto lo vamos a dejar y ahí ustedes pueden leer porque yo estas diapositivas ya las entregué antes de, para todos ustedes. No hay ningún problema. El caudal de diseño. ¿Cómo se diseña una línea de conducción, ingeniero? Fácil, pues, hermano. Se diseña con el caudal máximo diario. Diario. Ingeniero, ¿y qué pasa con el anual? El anual es para el reservorio. ¿Ah? Ojo, vayan aprendiendo. La línea de conducción es con el consumo máximo diario. ¿Ya? Y las redes ya se diseñarán con el caudal horario. ¿Ya? Eso en la cabecita, por favor. ¿Ya? Eso le han enseñado en la universidad. Nunca más se olviden. Nunca más. La carga estática y dinámica. La carga estática acepta 50 metros y la carga dinámica será de 1 metro. Mínima, mínima, mínima. La tubería no podrá alcanzar la línea de gradiente hidráulica LGH en ningún punto de su trazado. Claro, esta es la línea de gradiente hidráulica y esta es la línea de presión estática. Siempre tiene que estar arriba y esto nos da una pérdida de energía, un H sub F, que se calcula con las fórmulas que ya hemos visto. Entonces la carga estática es, ¿no?, toda esta, la diferencia que hay. La carga dinámica es entre la diferencia que hay entre la línea de presión estática y la línea de gradiente hidráulica. ¿Y qué es la línea de gradiente hidráulica, ingeniero? Es la rojita. Está fácil. 50 metros de altura. 50 metros de columna de agua. Por eso que ya, aquí se ve, pues no, en el gráfico se ve las partes de abajo. ¿Por qué purga? Porque ahí se llena de sedimentos. No, pero es agua limpia. No, ninguna agua es limpia. Ninguna agua cruda es limpia. Limpio cuando ya sale el tratamiento. Ya.
Diámetros, los diámetros se diseñará para velocidades mínimas, ya hemos dicho, de 0.6 metros por segundo. Pero también hay un máximo, ¿no?, de 3 metros por segundo. El diámetro mínimo de una línea de conducción es 1 pulgada para casos de sistemas rurales. Ya. No pueden haber más bajos, ¿no? O sea, pero, aunque ahora ya creo que la última vez que he hecho para rurales, hace 2 años, no, hace 3 años, digamos, no, mentira, a ver, no las cuento mejor, 4 años, ya, en Cajamarca, 2 pulgadas, 2 pulgadas, ¿no? Y hemos atravesado varios trancazos, por si acaso. Ya. Estoy dejando también unos planos en AutoCAD ahí. Y vamos a referirnos un poquito al material. Habíamos hablado de este material que es el escudual, ¿no? Escudual, así se pronuncia, ¿no? Escudual. Algunos le dicen chedul, ¿no? Chedul, pero no, o sea, en inglés, squash dual, ¿no? ¿Qué significa? Es un término inglés, dice, que significa cédula 40 o cédula, ¿no?, 80, 100, 120, ¿no? Hay varias cédulas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los más comunes? Son diámetros, la cédula 30, 40, 60, 80, 120, 140 y 160 hasta 180. Esos son de alta presión. Alta presión. El agua emite alta presión. Son de alta presión, ¿ya? ¿No? Escudual. Bueno, esto ya hemos visto, formulitas del cálculo del diámetro de la tubería que puede realizarse por la fórmula de Hazen-Williams. Tuberías superiores a 50 milímetros. El cálculo de la línea gradiente, y aquí esto es muy importante, esto es la teoría de Bernoulli, la ecuación de Bernoulli, ¿ya? Estos son energías. El agua crea energía, señores, columnas de agua, ¿ya? Aquí está todo lo que han aprendido ustedes en estática o dinámica de los fluidos, ¿no? ¿Por qué es necesario de que haya los elementos de curvas, codos segmentados, disminución, ¿no? Porque todo esto ocurre en fricción y se calcula todas las pérdidas de energía que hay. ¿Ya? ¿Por qué son importantes los anclajes, ingeniero? ¿Por qué? Porque en los codos, mire, fíjate, aquí un codo, en la velocidad que viene el agua, se lo va a llevar, ¿no? Si no le encuentra el codo y encuentra tierra, se lo va a llevar, por seguro. Y también los tubos, miren, los tubos, aquí como ven a la parte derecha, también las tuberías se pueden inclinar un poquito, ¿no? Y se va dando una desviación ya para darle una curvita. Y en estos curvos, en estos codos, aquí se colocan dados de concreto porque la va a botar, pues, ¿no? La va a botar. Entonces son anclajes. Bueno, seguimos apurando. Acá, rápidamente, los reservorios. Vamos a entrar ya a los reservorios. Los reservorios apoyados. También hay los reservorios elevados. Miren, todo esto es el fuste y acá está la cuba, ¿no? La construcción. Mucho cuidado a la hora de preparar el expediente técnico en los, ¿cómo se llama?, en los costos unitarios, ¿no? Por ejemplo, acá, de una manera más rústica, se hacía antes, se hace hasta ahora con palos, ¿no? Aquí no hay nada metálico, ¿no? Entonces, pero yo creo que por ser una estructura especial, en el expediente debe aparecer, hay un ACI que recomienda, creo que es el 241, un ACI para el diseño de estructuras, de encofrado. Los encofrados se diseñan, señores. Imagínense acá, también el encofrado se diseña. Por ejemplo, en los puentes se diseña doble encofrado,
un falso puente se diseña aparte. ¿Ya? También esto de los, ¿no? Autodeslizantes, solitos se autodeslizan, acá están los muros, ¿no? Y se va subiendo, ¿no? Paquete, dos paquetes, y solamente se le va subiendo, ¿no? Con grúas, ¿no? Y este es un perfil que quería ver, miren, de lo feísimo que está acá, más de 30. ¿No? Yo he rechazado varias veces este tipo de perfiles, no cuadra. Rápidamente vamos a ver, ¿no? Las estaciones de bombeo, ya, se nos vence el tiempo. Sí, había mucho que hablar, disculpen, no es para tampoco, pero bueno, ya se me dijo la oportunidad para, ¿no? Porque he visto que se han hecho en 2 horas, otros no los hacen. Primero hay que hablar de preinversión, agua potable y desagüe al final, ¿no? Entonces, las bombas, miren, bombas, hay métodos por colet, ¿no? Es importante ya, bueno, se pueden diseñar por fórmulas, sí, pero si hay abacos, como por ejemplo bombas ITUR, que son unas bombas internacionales, ¿no? El abaco te dice, oye compadre, yo acá tengo mi caudal, ¿no? Tengo mi velocidad, necesito mi presión, ¿qué tubo necesito? Y con estos abacos tú llegas y dices, bueno, necesito pues 30 milímetros, ya se acabó, suficiente el pescado, ya está hecho, ¿no? De un reservorio a otro reservorio, yo necesito bomba obligado, ¿no? Ya. También necesito bomba cuando estoy abajo acá, un pozo tubular. Y miren acá hay unas celdas, ya, porque en el campo a veces, en el futuro, bueno, esto no es ni el Congreso ni el Poder Ejecutivo, por si acaso, este es un jumento, que digo, un jumento, ¿no? Le dicen asno, bueno, un jumento, también se dice asno. Ya. Acá estos son celdas, ¿no? Fotovoltaicas, ¿no? Solares. Los tanques también son de material, ¿no? Que no son nocivos a la ecología. ¿No? Los criterios para seleccionar un plan de tratamiento de agua potable, muy rápido, miren, el agua cruda entra y se flocula, ¿no? Entra sedimento, filtración y después a una desinfección y después recién al almacenamiento o al reservorio. Y de aquí se bombea agua o se manda a la ciudad. ¿Ya? Entonces el primer proceso es agua tipo gelatina, agua en coágulos y en flóculos. ¿Qué significa esto de los flóculos? Miren, es de que cuanto más grandes se van agregando ahí los poquitos de tierra, los sedimentos que contienen el agua, ¿no? Hay un procesador químico, ¿eh? Por si acaso. El principio de la floculación, ¿no? Es partículas coloidales y se filtran a través de la arena. Cuanto más grande es el grano, es mejor. ¿Ya? Este es otro gráfico, la floculación, y acá está, ¿no? El sulfato de aluminio tipo B con cal, hidroxicloruro de aluminio y soda cáustica, las dos cosas, ¿no? Te dicen cómo se coloca, ¿no? Cuántas partes por millón, ¿no? Y acá el 1% de lo que estás colocando. Están compuestos principalmente en polímeros, los de ahora que se van a usar, ya se usa en Colombia por si acaso. ¿Por qué? Porque estos sulfatos, estos químicos, son perjudiciales ya para la salud humana, ¿no? Peor el cloro, todas esas cosas, ¿no? Y hay compuestos, ¿no? Principalmente de polímeros de origen natural, extraídos de plantas, algas, animales. Entre eso encontramos polisacáridos. Este es el futuro. Quiero que ustedes vean, este es el futuro, ¿no? Las preguntas del caso me dijeron que